Hoy, 31 de agosto del año 2023, vamos a comenzar una serie de videos sobre el tema fundamental de Venezuela, el petróleo y la política económica y la política petrolera, entendiendo que como tal, pues las acciones del Estado en esa materia de hidrocarburos. Y esto es relevante porque Venezuela ha entrado en un proceso de elecciones primarias donde el tema ha salido de nuevo y era lógico que apareciera un tema de gran importancia nacional que determina el futuro inmediato del país. Dos candidatos, María Corina Machado y Enrique Capriles, han expuesto sus posiciones sobre el tema del petróleo en Venezuela. Si no se discute petróleo, entonces, ¿sobre qué se discute en Venezuela? El petróleo es el tema fundamental. En el siglo XX venezolano, el petróleo como actividad empezó a tomar fuerza en el año 1908, cuando el presidente entonces, Cipriano Castro, otorga las primeras concesiones petroleras a 4 empresas, basado en la ley de minas de 1905. El 19 de diciembre de 1908, el general Gómez depone por un golpe a Cipriano Castro, y allí empieza pues la política de Gómez, orden y progreso para vertebrar, para estructurar un país totalmente desintegrado a través de construcción de carreteras, el fortalecimiento y consolidación del ejército con asesoría extranjera, el coronel Samuel McGill, entre otros. Y Gómez se fundamenta desde el punto de vista técnico en dos hombres. Gumersindo Torres, a cargo del Ministerio de Fomento, con competencia en materia de hidrocarburos, y Román Cárdenas en el Ministerio de Hacienda, de Finanzas hoy, para darle orden, para estructurar las finanzas públicas de Venezuela. Llegamos así entonces a 1920, ya en julio del año 14 había explotado el primer pozo petrolero, el pozo Sumaque en el estado Zulia, y había empezado pues ese proceso de producción petrolera. Y empieza a regirse esa producción por la ley de 1920, la ley de hidrocarburos de 1920, que es la primera ley moderna de hidrocarburos en Venezuela, que a su vez estaba referenciada en la ley federal de Estados Unidos sobre materia de hidrocarburos. Esa ley de 1920 aumenta la participación fiscal del Estado venezolano. Crea el impuesto de explotación en 15%, que podemos asimilar a la regalía, impone otros tributos como el derecho de explotación, de exploración, entre otros. Y también establece que cuando las concesiones no se exploten en un tiempo ya establecido en la ley, se retornan al Estado como reservas petroleras. Bueno, las primeras reacciones de las compañías, que era básicamente la Shell, que estaba en el estado Zulia principalmente, y la Creole, que estaba, y también la Mene Grande, entre otras, estaban en el estado, en el norte, en el oriente de Venezuela, fue de oposición. De oposición porque, bueno, las compañías no querían pues que el Estado venezolano tomara parte de las ganancias que ellas estaban recibiendo por la explotación petrolera. Además de ello, Gumersindo Torres le hizo una protesta a las compañías porque vendían la gasolina muy cara en Venezuela. El petróleo se exportaba por el agua de Maracaibo principalmente y algunos puertos del oriente, y luego esa gasolina era enviada a Venezuela, ¿verdad? Importada por Venezuela a precios mayores que lo que vendían en Estados Unidos. Entonces, ese fue el primer reclamo que hizo Gumersindo Torres. ¿Por qué la gasolina que se vendía en Estados Unidos por parte de las compañías que explotaban el petróleo era más cara que la gasolina vendida en los Estados Unidos? Esa gasolina se refinaba, venezolana, en Aruba, en Curazao y en New Jersey, y luego retornaba a Venezuela en forma de importación. También exigió el ministro Torres el impuesto a las boyas por el uso de las boyas, pues todo este sistema de navegación en el lago de Maracaibo. Entonces, con esta producción en el oriente y en el Zulia, empieza el proceso de auge del petróleo en Venezuela. Y en el año 1930, Gumersindo Torres envía a un grupo de jóvenes venezolanos a estudiar en los Estados Unidos, que era pues la cuna hoy de la industria petrolera, para formarse en materia de hidrocarburos y que fueran a venir a Venezuela para luego, con ese conocimiento, ir creando la institucionalidad. ¿Para qué? Para seguir mejorando la participación fiscal de los venezolanos y de Venezuela en el negocio petrolero explotado por las compañías extranjeras. Y ya en el 1943
se produce la gran ley petrolera, la ley del 43, con el gobierno del general Isaías Medina Angarita, que vamos a tratar en el próximo capítulo.